Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Hace 3 semanas hemos iniciado nuestra ruta hacia el crecimiento del conocimiento del Dios invisible y continuamos recordando algunos y otros, profundizando más acerca de las excelencias de Dios. Hoy, Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Amén. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Las palabras tales como invariable, constante y fiel nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en ninguno de sus atributos o consejos. Dios no crece, ni evoluciona, ni mejora porque ya es perfecto. Él no puede disminuir, deteriorarse, ni retroceder porque dejaría de ser Dios. Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión ni anula un decreto con otro. Él no hace una promesa y después la rompe. Él no hace una amenaza y después no la cumple. Esto es especialmente consolador, pues la posibilidad de que un Dios todopoderoso repentinamente se vuelva malvado o cambie de pensar es completamente aterradora. La inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos más importantes porque garantiza que Él y su palabra permanecerán igual ayer, hoy y siempre. Él es la única constante en el universo, el único digno de absoluta confianza. Amados, el carácter de Dios no cambia. Puede cambiar el carácter de una persona, pero nada puede cambiar el carácter de Dios. Jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que alguna vez ha sido. El carácter de Dios es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. El carácter moral de Dios no cambia. Por ello, en Santiago 1:17 se refiere a la bondad y la santidad de Dios, a su generosidad hacia los hombres y su hostilidad contra el pecado. Habla acerca de aquel en quien no hay cambio ni sombra de variación. Bien, la verdad de Dios tampoco cambia. Las palabras de nosotros los seres humanos son inestables, pero no es así con las palabras de Dios. Permanecen para siempre como inalterables expresiones válidas de su pensamiento. De igual modo, dice el salmista en Salmo 119, tu palabra está firme en los cielos y todos tus mandamientos son verdad, que para siempre los has fundado. Amén. Salmo 102 del 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados, nuestra salvación es segura porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es inmutable. Su carácter perfecto, la redención que Él proveyó y todas sus promesas son las mismas ayer, hoy y para siempre. Al igual que muchos de los pasajes que hablan de la inmutabilidad de la naturaleza de Dios, también otros hablan específicamente de la inmutabilidad de su palabra y de su consejo. En 1 Samuel 15:29, las escrituras declaran que Dios no es hombre para que se arrepienta. Él es perfecto en sabiduría y por lo tanto no se equivoca en lo que decreta. Él es todopoderoso y por ende es capaz de hacer todo lo que ha decidido. Pero, ¿cómo reconciliamos esta enseñanza con otras escrituras que parecieran enseñar lo contrario? Por ejemplo, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. En Éxodo 32 del 9 al 14, el Señor se arrepintió de destruir la desobediente nación de Israel. Finalmente, en Jonás 3:10, Dios se arrepintió del mal que había dicho que traería sobre la ciudad de Nínive. ¿Se contradicen las escrituras a sí mismas? ¿Realmente Dios cambió de opinión? La respuesta no es tan compleja o misteriosa como se pudiera pensar. Las escrituras claramente enseñan que las perfecciones, propósitos y promesas de Dios son siempre las mismas.
Pero esto no significa que su relación y disposición hacia su siempre cambiante creación no pueda variar. Génesis 6:6 simplemente se refiere a la santa respuesta de Dios frente al pecado del hombre y su determinación de borrarlo de la faz de la tierra. Versículo 7. Lo mismo ocurre en 1 Samuel 15:11. En Éxodo 32, Dios se arrepintió con respecto a la destrucción de Israel como una respuesta de gracia a la oración de Moisés, una oración que Dios guió y fortaleció a Moisés para hacerla. En Jonás 3, Dios simplemente se arrepintió de destruir a Nínive cuando ésta se arrepintió de su pecado. Estos pasajes son recordatorios para nosotros de que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad. Él no cambia, pero Él no es estático, apático o indiferente de su creación. Él es dinámico e interactúa con su creación. Él es siempre el mismo, pero su relación y trato con nosotros los hombres, cuya naturaleza es mutable, cambiará de acuerdo a la respuesta de nuestra frente a Él. Ahora bien, sin que implique una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de la misma, Él siempre responderá a las acciones de los hombres en una manera consistente con sus atributos que no cambian. Es importante entender que la inmutabilidad de Dios no solamente depende de su perfección, sino también de su poder. Dios no sería inmutable si existiera un poder o un ser superior a Él que pudiera controlarlo o manipularlo. Amados, la naturaleza inmutable de Dios puede darnos paz. El carácter de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos confiar en que Él es el que dice ser. Dios no va a dejar de amarnos repentinamente ni va a dejar de ser justo. En un mundo en el que la única constante es el cambio, Dios permanece inalterable. Podemos confiar en que Él es nuestro fundamento, firmes, mientras nuestra vida transcurre corande, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.